Bueno, aquí estamos con un nuevo tema en el canal y hoy vamos a tratar de un tema que tengo ya un buen tiempo en mi lista de asuntos y que finalmente hubo dos circunstancias que me impulsaron a grabarlo ya. Por un lado, recientemente, uno de los creadores que sigo con cierta devoción de la comunidad extranjera habló precisamente de este asunto, incluso con un título parecido al mío. Me gustó el abordaje que hizo, aunque discrepo con él en algún matiz. Y el segundo es que recientemente estuve charlando con Juanjo en privado y ya os anticipo que le vamos a tener de vuelta en el canal en algún momento. Y me decía que estaba harto de ciertos canales hablando de provisión, que el hombre tiene que proveer a la mujer y que tiene que ser proveedor y bla, 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 y demás losas ancestrales que se le imponen al hombre por el mero hecho de ser hombre. Si habláramos en términos feministas, aquí se podría ver una violencia estructural contra el hombre por someterlo a una serie de obligaciones mayores que las de las mujeres. ¿Nos parece? Bien, frecuentemente en canales de estas temáticas nos encargamos de señalar comportamientos, asunciones sociales o praxis de la naturaleza femenina que nos resulte especialmente perjudicial a la par que injusto. Señalamos el claro desbalance que hay en las normas sociales aplicadas al hombre y aplicadas a la mujer, siempre en favor de esta última, o dicho de otro modo y más habitualmente escuchado en estos canales, se señalan las asimetrías sociales y legales que nos toca sufrir. Yo particularmente soy bastante incisivo en algunos de mis vídeos en señalar la naturaleza femenina tóxica, que considero que es más que la masculina. Es decir, partiendo de que ambos sexos podemos tener comportamientos tóxicos que lastiman a los otros, creo que el de las mujeres es mucho peor. El propio concepto de hipergamia así nos lo demuestra. Del mismo modo, podemos valernos de un ejemplo, y es la crueldad en las rupturas que ellas suelen aplicar. Los hombres, por norma general, suelen pensarse una y otra vez en dejar a la chica, cómo lo harán, en no hacerla daño, mientras que ellas, en el momento que tienen claro que no te quieren más, te pegan un tiro en la nuca y te lanzan a la cuneta sin el mayor remordimiento. Y esto es así porque ya no les sirves más a sus intereses. Y además es bastante probable que ya esté con otro y que mientras buscaba una alternativa aún seguía contigo, por lo que el duelo infrecuentemente lo hace sola, lo cual es bastante pragmático a la par que egoísta. Pero ahora cabría analizar por qué esto ocurre, por qué de una manera general ellas tienen tan dominadas las interacciones y por qué ellas pueden pasar un rodillo emocional por encima de los hombres con total impunidad. La respuesta es sencilla, porque los hombres lo consienten. Y ellas, que son mucho más despiertas que nosotros, lo aprovechan perfectamente. Lo primero que deberíamos hacer es convenir eh, qué entendemos por beta, para tener un análisis más certero de la situación. Aquí podemos observar diferencias conceptuales entre creadores que a veces es solo cuestión de pequeños matices. Para mí, un beta es un tipo que reúne varias características. La primera es que necesita mucho más la validación femenina de lo que la fémina necesita la suya. La segunda característica es que está dispuesto a bajar sus estándares con tal de recibir la aprobación femenina o de tener alguna oportunidad. En resumen, no tiene ningún problema en aceptar una negociación donde él es claramente la parte débil. Está dispuesto a perder la negociación desde el principio. ¿Y cómo pierde? Pues estando dispuesto a entregar mucho más a cambio de muy poco. Cabe matizar, y antes de continuar con el argumento, que mucha gente confunde conceptos como mangina o caballero blanco o beta, o en ocasiones incluso identificando en el mismo concepto a todos, y no es así. Un caballero blanco es aquel que está dispuesto a poner en riesgo su integridad física o moral por defender a una mujer de una agresión física o verbal, y esto no implica necesariamente que seas un beta. Ejemplo práctico, yo personalmente conozco policías típicos cowboys descarados, prepotentes, que responderían un poco a ese perfil de malote, pues haber puesto su puesto de trabajo en riesgo por defender a mujeres que no conocían de absolutamente nada, y os hablo estando fuera de servicio. Puede ser también el típico que acude raudo y veloz a defenderlas sin presencia en una discusión donde se las insulta, por ejemplo. Y esto estoy convencido que lo veis con cierta frecuencia. Y me refiero incluso cuando esos insultos tienen una razón que lo justifica. Por ejemplo, en el fervor de una discusión. Cuando dos personas discuten, pues pueden perder el control por un momento y lanzarse alguna palabra que está más subida de tono, independientemente de que seas una mujer. Un mangina, por otro lado, se diferencia del beta, que lo que busca es una relación sexual y piensa que mostrando sumisión y complacencia con lo que ella dice y con lo que ella hace, pues va a tener un acceso más fácil a esa relación de carácter sexual. Es por esto que es más fácil que un beta y un mangina coincidan en el mismo individuo,
Y aquí es donde aparece una idea que creo necesario que eliminéis de vuestras mentes, porque es el equivalente a romper esa cadena que os ata siempre a perder en la negociación. Y es el concepto de proveer. El hombre tiene un enfermizo instinto de proteger y de proveer. Recientemente se recurre a la biología para explicar este fenómeno. Como nuestros ancestros se distribuían los roles de una determinada manera, que en el caso es que el hombre cazaba y trataba de cuidar a la familia, pues eso perdura hasta hoy. Pero la realidad es que en la sociedad actual no hay ni un solo motivo que justifique tamaño desbalance. En primer lugar, las mujeres no necesitan ya ser proveídas por un hombre, pues tienen ya todas las necesidades cubiertas por el Estado, y más allá de las necesidades. Por tanto, si ellas no necesitan lo que tú les ofreces, pero aún tú insistes, la percepción que ella tiene sobre ti no solo cae al suelo, es que percibe instantáneamente que va a tener las riendas de la interacción, pero de manera sencilla. Imagínate que intentas vender un servicio, pongamos por caso un software de contabilidad. El cliente te dice que tiene ya un software que es infinitamente mejor que el tuyo, que tiene más funciones, que es más fácil de usar y encima es más barato. Te da argumentos de sobra para que entiendas que no lo necesita y que además es que tiene algo mil veces mejor, pero aún así tú insistes en querer vender el servicio. ¿Qué pensarías tú como cliente? Yo lo tengo claro. A este tipo le puedo sacar el software gratis y le voy a pedir no sé cuántas cosas más que vengan incluidas. Es decir, vas a abusar. ¿Qué es exactamente la situación que se produce hoy en la relación? Abuso de la mujer al hombre porque éste lo consiente. Los red pillers os insisten, y más que los red pillers yo diría los tradcon, en que tenéis que proveer a la mujer y que eso es lo que os da valor. Y aquí llegamos al segundo punto. Y es que los hombres, en efecto, se validan ante la sociedad proveyendo cosas, aportando al sistema. Solo que hay un pequeño matiz que debería ser subsanado. El hombre está acostumbrado a aportar cosas al sistema sin pedir nada a cambio, que es algo que las mujeres nunca han hecho. Ellas, como ya vimos en vídeos anteriores, reivindican y lo hacen con vehemencia. Por tanto, el segundo martillazo a esa cadena que te mantiene como un beta es entender que tú también tienes que recibir, tú también quieres algo a cambio. Y que recibir migajas de atención no debería ser consuelo suficiente. Si continúas con esa paranoia de proveer cuando ellas ya no necesitan que las proveas, con nada vas a seguir siendo un yonki de la validación femenina y eso es una situación de pérdida absoluta. Por tanto, cabría plantearse ahora cómo acabamos con esa situación. Y aquí es donde viene una de mis discrepancias con el creador que os comentaba al principio y que es de mi comunidad extranjera. Él básicamente lo resumía a que focalizándote en ganar dinero. Y aquí discrepo fuertemente, porque muchos de los petazos más grandes sobre la faz de la Tierra tienen bastante dinero, entre ellos futbolistas, actores. Tienes un abanico bastante amplio de ejemplares. Entiendo perfectamente el trasfondo de la idea y quizás se refería más a lo que tienes que desarrollar para ganar dinero y cómo esto pues se centra en un foco que no es la provisión de ellas. Pero decir eso así creo que es lanzar mal la idea sobre la mesa. No obstante, debo decir que en el desarrollo del argumento que dio, sí que estoy de acuerdo con bastantes conceptos que explica en el vídeo. Por tanto, y volviendo al asunto, para mí todo pasa por acabar con ese instinto de provisión que tenéis para con ella. ¿Y cómo lo hacemos? Pues antes de dar los pasos específicos es importante entender que si bien la biología nos habla de instintos, como hemos visto antes, tenemos la psicología que nos habla de interpretación y percepción, y cómo podemos procesar y entender esto para restablecer nuevos hábitos y estrategias de vida. Tu instinto puede querer que proveas, pero tu interpretación de la realidad tiene que hacerte entender que eso ya no es necesario hoy y que hacerlo te pone en una situación de debilidad en la interacción o en la relación. Por tanto, una nueva estrategia más pragmática tiene que ser establecida. La primera cosa que debes hacer es, como he dicho en muchos vídeos, asumir la pérdida, tener la capacidad de asumir la pérdida. Que si ella no te trata con respeto, si ella no aporta como tú, no te interesa y tienes la capacidad de decir chao. Y si eso supone estar un tiempo solo, pues es mejor que estar con una tipa que te está sacando la sangre y encima te da una atención menor de la que daría a su Golden Retriever. Es decir, tenéis que interiorizar el desapego. Y esto no es que tenéis que ir por ahí prescindiendo de todo el mundo sin ninguna consideración. Es que estás dispuesto a acabar con una relación que no te da ningún retorno y que te hace sentir mal. Cuanto más concesiones estás dispuesto a hacer dentro de una relación, más esclavo te volverás de la misma.
De hecho, esta es una de las cosas que explica bastante bien Richard Cooper cuando habla de cómo convertirte en un beta dentro de la relación, lo que él llama betaization through 1000 concessions. El segundo paso es crear un núcleo personal fuerte, un núcleo personal de hierro, que esté blindado contra elementos que no dependen de ti. Que una tía te manda el cuerno, o que se levante un día y crea que ya no le hace sentir mariposas en el estómago, si no le has hecho nada específicamente o tu relación era un infierno, lamento decirte que no está en tu control. Son así de variables y es parte de la naturaleza. Por tanto, esto no puede formar parte de tu núcleo personal, tus hobbies, tus actividades físicas, tu profesión, sí son cosas que dependen de ti. Y note el oyente que he dicho tu profesión y no tu trabajo. Al fin y al cabo, tu trabajo puede depender de terceros, pero tu desarrollo profesional no. Si tienes donde apoyarte, será más fácil que afrontes una negociación con ciertos mínimos, porque tienes algo más. El miedo a estar solo es un terrible compañero de viaje porque os hace aceptar cosas que realmente son inaceptables. Otro paso que debes establecer es el autoconocimiento. Explora tus habilidades, tus deseos, tus anhelos, tus emociones y ten claro qué tipo de persona eres, porque solo así sabrás hasta dónde puedes llegar y dónde tienes que poner límites para no perder tu control. Hay tíos, y lo veo cada vez más, que realmente les molesta pagarlo todo y acaban aceptando por convenciones sociales, por presión. No lo hagas. Las convenciones sociales no son las que lidian después con tu malestar interior. Conociéndote a ti mismo, sabrás lo que te hace bien a ti y qué cosas no estás dispuesto a aceptar ahora para que no acaben en un mal mayor después. Y un último paso es aprende a ser pragmático, igual que lo son ellas. Si ella no tiene trabajo y tú sí, ¿por qué crees que te compensa estar sosteniéndola todo el tiempo cuando sabes que basta? Que aparezca alguien que le dé algo diferente que le apetece en ese momento y te hará un monkey branch con toda naturalidad. No aceptes mujeres que tengan problemas económicos porque acabarás asumiéndolos tú de algún modo. Y ellas no aceptan hombres así, lo han dicho miles de veces. Estadísticamente el 80% de las mujeres no saldrá con un hombre que no tenga empleo. ¿Por qué tú sí aceptas eso? Acaba con esa enfermiza idea de proveer y solo así comenzarás la muerte de tu beta interior. Os mando un saludo a todos. Chao.